Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Salamanca, colombianos, colombianas. Aquí en mis manos tengo las 297 páginas del acuerdo firmado por el gobierno del presidente Santos y las FARC-EP. De hecho, les comento una curiosidad, ¿no? Tuve que mandarlas a imprimir, porque esto no se consigue. Obligación del gobierno, proveernos de esto. Voy a leer algún comentario que dice acerca de eso. Apenas leí 16 páginas y con eso me es suficiente para tener elementos de juicio y decir por qué voy a votar no al plebiscito. Además de infame, como le llamo yo a ese acuerdo, es mentiroso y perverso, entre otros. Lo considero una burla a la inteligencia del colombiano. Es un mamotreto denso, pesado, diseñado para desestimular su lectura. Pues fue hecho así para evitar que se conozca su contenido y se sepa la verdad. Pues al presente gobierno y a las FARC-EP les conviene que así sea. De hecho, el gobierno está en la obligación de darlo a conocer en su totalidad a través de diversos medios de comunicación como son la televisión, la radio, los periódicos de circulación nacional, regional o simplemente como documento impreso y no tan solo en el diario oficial, como es de estricto cumplimiento, sino haciéndolo llegar a todos y cada uno de los colombianos en forma impresa, en medios de papel, no lo que me tocó hacer a mí, sacar de mi bolsillo 23.800 pesos para las impresiones, ¿ok? Eso debe estar al alcance de todos. El gobierno se gasta cantidades ingentes, enormes, para la campaña del sí. ¿Por qué no nos informa? Que lo coloque en la manito de cada uno de los 46 millones de colombianos. A continuación, algunos de los puntos que me motivan a votar por el no y que extracté de aquellas primeras 16 páginas. En la página 4 dice: el acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos que, sin embargo, constituyen un todo indisoluble. Ojo, un todo indisoluble. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos que aceptar todo, gústenos o no nos guste, bueno o malo. O sea, que nos tenemos que comer el almuercito, completico. Todo va para adentro y sin rechistar. En la página 6, en el punto 3 dice: garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, puntos suspensivos, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Pregunta: ¿jugar fútbol con la cabeza de un uniformado no es una conducta criminal? Entonces, ¿qué es? Si bombardear poblaciones de civiles indefensos no es una conducta criminal, entonces, ¿qué es? Si bombardear una iglesia llena de personas inocentes, como fue el caso de Bojayá, no es una conducta criminal, entonces, ¿qué es? Si explotar oleoductos con el concebido daño ecológico, eso no es una conducta criminal, entonces, ¿qué es una conducta criminal? ¿A qué llamamos una conducta criminal? Ellos hablan de conducta criminal. ¿Esto no es conducta criminal? Reclutar menores de edad, ¿no es una conducta criminal? ¿Con qué autoridad ética y moral se atribuye en este punto? Definitivamente, los pájaros tirándole a las escopetas. En otras palabras, el mundo al revés. En el punto 3 de la página 6, habla del pacto político nacional, pero no dice de qué se trata, ni quiénes lo integran. ¿Usted firmaría algo que desconoce? Ojo, no sabemos de qué trata ese pacto político nacional, ni quiénes lo integran. Por lo menos yo no. ¿Usted firmaría algo que desconoce? En el punto 6 de la página 6, en mecanismos de implementación y verificación, dice que esto se soporta en la capacidad técnica del proyecto del Instituto
Kroc de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. ¿Cuál es y de qué se trata ese proyecto? No tengo ni idea, ni la más mínima idea. O sea que nos están prácticamente que obligando a leer otro proyecto, otro tratado. Puede haber gato encerrado, ojo. ¿Qué es lo más probable? ¿Firmaría? ¿Diría que sí al plebiscito? ¿Algo que usted no conoce? Le hago responsable si dice que sí. O si se queda en la casa viendo un partido, una novela. Esa apatía es lo que tiene mal a este país. Esa apatía. El quedarnos viendo un partido de fútbol. El quedarnos viendo una novela y no ejerciendo el derecho del voto, que es el fundamento de una democracia. En la página 10 donde dice principios, en la parte donde dice bienestar y buen vivir, dos puntos, dice puntos seguidos, coma, respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de las comunidades. Hasta ahí llega. Pregunto yo, ¿y la diversidad religiosa se les olvidó? Qué curioso. En otros apartes de apenas estas 16 páginas pasa lo mismo. ¿Será que nos están sacando de a poquito? Y eso que no han ganado con el sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal ganando con el sí? Interesante, ¿no? Sencillamente son displicentes con la religión y las personas religiosas. Observo un ignorarnos de manera tácita, con excepción de algunas frases en donde por obligación nos nombran. Nos miran por encima del hombro y con mucho desdén, bastante desprecio. Nos ven de lejos, como no queriendo saber de nosotros los que tenemos una religión, una fe en Dios, los que creemos en Dios, que somos aproximadamente el 96% de la población total de Colombia. Perdón, dije 96, 93%. Independientemente de nuestra religión o credo, unos somos o católicos o protestantes. Dentro de los protestantes estamos los evangélicos, adventistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, otros. También judíos, musulmanes, hinduistas y de otras confesiones, pero todos creyentes. Nosotros seguimos contando. Existimos, ok, señores de la FARC, señor Juan Manuel Santos. La religión en Colombia es muy importante, es parte inherente del ser, usted lo sabe. El ser religioso es parte inherente del ser. No olvidemos que este grupo terrorista de las FARC-EP son marxistas, leninistas. En otras palabras, ateos, no creen en Dios. Recordemos también aquellos países en donde los comunistas han gobernado. Se restringen libertades de culto, se cierran iglesias, se persiguen a los creyentes. Le habla a usted, católico, protestante, de cualquier religión. ¿Le gustaría que su libertad de religión le fuera coartada? ¿Que los domingos les prohibieran salir o les restringieran horarios? ¿Que le cerraran su iglesia? Sea católica, protestante, adventista, etcétera. ¿Le gustaría eso? Si vota por el sí, eso va a suceder. Mucho ojo. Sin ser homofóbico, no lo soy. Voy a citar en la página 31, en el último párrafo, lo siguiente. Habla de la promoción del pluralismo político, entre otros, y del apoyo al sector LGBTI, en donde van a tener espacios en canales y emisoras a nivel nacional, regional y local. Vemos aquí la continuidad de la propaganda abiertamente homosexual, y es implícito que serán apoyados en su deseo de adoptar niños, de que toquen con nuestra infancia, de que toquen con nuestros bebés. Algunos de nosotros, si no tenemos hijos, tenemos sobrinos, primitos, bebés que están creciendo, que están naciendo. Démosle la oportunidad a esos niños de no ser tocados, manoseados, de no ser vulnerados los derechos de ellos, votando por el no.
Si usted vota por el sí, está votando por la adopción de niños, de menores de edad. Eso es lo que doña Gina Parodi, la ministra de Educación que tenemos, no pudo lograr. Y ahí se le podría estar abriendo nuevamente una oportunidad para hacerlo. De hecho, felicito a todos los valientes, no pude ese día, a todos los valientes que participaron en esa caminata en contra de esa cartilla que vulneraba los derechos acerca de la parte sexual de los niños y adolescentes. Por último, volviendo a la página 6, en el punto 5, contiene el acuerdo víctimas. En resumen, dicen que para contribuir a la lucha contra la impunidad, combinarán mecanismos, ojo con lo que voy a decir y con lo que dice ahí, y ustedes lo pueden ver. Van a combinar mecanismos judiciales y extrajudiciales. Ojo, extrajudiciales significa que se salen del marco jurídico, del marco establecido por la ley. En esto podríamos estar hablando de torturas, desapariciones forzadas, persecución, hostigamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Daría usted el sí a esto? ¿Votaría sí a ese plebiscito? Ahora quiero compartir un pensamiento muy personal de mi humilde saber y entender. Algunos discreparán de él, no estarán de acuerdo, pero por eso hago énfasis en que es muy personal. Para mí Bolívar fue un hombre magnánime, generoso, amaba al prójimo, un filántropo, un hombre altruista que colocaba el interés del bien general por encima del bien particular y de cualquier egoísmo. Lo mismo que aquellos próceres de la independencia, quienes a los ojos de la corona española, en esa época, fueron insurgentes, lo que equivale hoy a un guerrillero. Estos héroes no le hicieron daño a la población que defendían. Esa misma concepción la tengo acerca del M-19, Movimiento 19 de Abril. Para mí esta fue la última guerrilla que militó en el país luego de su desmovilización, a quienes admiro, aún los admiro. El último grupo al que se le puede dar el honroso nombre de guerrilla. En contraste del grupo FARC-EP, que ha hecho tanto daño al pueblo colombiano, a quien dice defender, no es más que un grupo terrorista que ha llenado de dolor y miseria, de luto a las familias colombianas. De la mano también de algunos políticos que considero dentro del grupo de la oligarquía, que no son sino unos pocos grillos que tienen subyugadas a una cantidad de hormigas trabajadoras. Esos pocos políticos que ostentan el poder y que en este momento apoyan a las FARC. Esos oligarcas, poquitos. Porque hay muchos políticos honestos, correctos, en los cuales todavía creo, que son buenos, que tienen la moral y la ética en alto. Esta oligarquía pequeña, quienes de manera mancomunada, unidos por intereses mezquinos, ponen el palo a la rueda y así no permiten el progreso de este bello país, como yo le llamo el Edén en la tierra, en donde el hambre, la miseria, la falta de oportunidades, en todo nivel y en todo estrato, porque aún los estratos altos están sufriendo también. El acceso negado a una educación superior de calidad y de forma masiva para todos los colombianos. Todos debemos tener acceso a una educación superior gratuita y de calidad, no importando la edad. Hay gente que no ha podido estudiar porque no tuvo dinero, porque se pasó la vida trabajando y no le quedaba tiempo, porque tuvo que mantener a su familia, pero quiso estudiar y anhela aún estudiar. Y si una persona de 60 años quiere estudiar, hay que apoyarla. Si se quiere profesionalizar, hay que apoyarla. La educación no debe ser solo para los pilos, no debe ser segregacionista. Esto hace que la vida de cada ciudadano se torne en una odisea, esto que estamos viviendo, en una intrincada maraña por sobrevivir, dejando de lado así el disfrute de la propia existencia que es tan hermosa, el compartir en familia un domingo, el disfrutar de los paisajes, del mar, de poder volar una vez en avión,
Gracias a Dios yo lo he hecho una sola vez en mi vida. Pero hay muchos en este país que ni siquiera saben qué es pisar un avión y observar la belleza de montes, de ríos, de tierras a través de un avión allá encima. Eso es hermoso. Y todo colombiano debe tener acceso a eso. La miseria se tiene que acabar. Puede que exista la pobreza. Yo soy pobre, de hecho. Pero gracias a Dios tengo un equipo, tengo un televisor, tengo una moto. He podido viajar, disfrutar, comer. Gracias a Dios no me he acostado con hambre. Pero hay gente que sí se acuesta con hambre. Hay gente que no tiene un televisor, que no tiene acceso a la educación. Y todo por seguir conformes, por no ejercer el derecho al voto, por ser apáticos, por no querer participar. Por favor, vayamos y los invito encarecidamente de corazón a ir el 2 de octubre, no se les olvide, a votar por el plebiscito. Si votan sí, son responsables, ya les dije. La opción no es la mejor. La opción no, Dios la respalda. La opción no trae bendición. No se asusten. Acá el presidente Santos nos ha querido meter terror. De hecho, decir que vuelve la guerra y que se traslada a las ciudades, eso es terrorismo. Terrorismo soterrado, oculto. Palabras con doble sentido. Lenguaje oscuro. La guerra no puede desbordarse ni pasar a la ciudad, pues el gobierno está obligado a garantizar la vida, honra y bienes de sus ciudadanos a través de las instituciones como es la policía y el ejército. Además estamos en legítimo derecho de ejercer el voto con la opción que queramos y no como el gobierno quiere obligarnos, imponernos a la fuerza el sí. Somos libres, somos libres. Que Dios los bendiga y que les dé sabiduría para votar. De mi parte voy a votar no al plebiscito. Dios los bendiga.